Sed santos porque yo soy santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad ya no seduce, la santidad resulta incómoda. Vivimos en un tiempo en que la palabra santidad ha perdido atractivo, pero conviene que nos preguntemos, ¿ha perdido atractivo la santidad solamente en nuestra sociedad secularizada o también lo ha perdido dentro de nuestras iglesias? Cuando en nuestra cultura se oye hablar de santidad, con frecuencia se le asocia con algo anticuado, irrelevante y muy incómodo. Pero si somos honestos, en ocasiones, en el contexto eclesial, tampoco siempre entendemos bien lo que significa la santidad y vivir en santidad. Para algunos santidad suena a rigidez, para otros a legalismo, a una lista de prohibiciones, y para no pocos a una forma de religión sin gozo. Otros están convencidos de que vivir en santidad es simplemente imposible. Nadie puede vivir así hoy. Formamos parte de una generación que ha rebajado el valor de la santidad, pero con todo, Dios sigue llamando a su pueblo a ser santo, porque Él es santo. Para Dios la santidad no es una carga pesada ni una carga anticuada, ni una exigencia para creyentes especialmente consagrados. La santidad es una marca esencial del pueblo de Dios. No es un complemento opcional de la vida cristiana. Pertenece a nuestra nueva identidad en Cristo. El problema no es que el estándar de la santidad sea demasiado alto. El problema es que muchas veces tenemos una visión demasiado baja de Dios y una visión demasiado pequeña de Cristo. Cuando contemplamos quién es Dios, su pureza, su gloria, su majestad, su absoluta perfección moral, entendemos que su llamado a la santidad no nace del capricho, sino del propio carácter de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, escribe a creyentes que están viviendo como extranjeros en un medio y en una cultura hostil, presionado por valores ajenos al Evangelio. Y en ese contexto, Pedro no les dice, resistid como podáis, ni tampoco les dice, adaptaos para poder sobrevivir. No. Lo que hace es recordarles quiénes son. Y a partir de esa su nueva identidad, les muestra cómo deben de vivir en este mundo hostil. Os invito a leer el pasaje de nuestra predicación, base de nuestra predicación. Yo me voy a centrar en los versículos del 13 al 16, pero para entender bien este pasaje hay que tener en cuenta lo que Pedro está diciendo y ha dicho antes y lo que va a decir un poquito después. Por tanto, os invito a tener una lectura un poco más larga. Vamos a empezar a leer en el capítulo 1, versículo 3 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A esto se le reveló para que, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los cuales ha sido predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que también fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro ni con plata y cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prósperos tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Pedro escribe su carta a creyentes que viven como extranjeros en medio de una cultura pagana y hostil. Y en los primeros 5 versículos del capítulo 1, el apóstol Pedro les recuerda quiénes son. Y les recuerda que son elegidos, regenerados, herederos de una esperanza viva y que son guardados por Dios. Y es precisamente por poseer esta identidad que deben de vivir de una manera distinta a la gente del mundo. En el contexto de la primera carta de Pedro, ese contexto, aunque no lo creamos, tiene grandes similitudes con el contexto en que la Iglesia del siglo XXI está viviendo. Como os decía, Pedro escribe a creyentes dispersos en distintas regiones del Imperio Romano. Vivían como extranjeros en una sociedad pagana, que tenían valores, costumbres y prioridades que chocaban con la esencia de la verdad del Evangelio. A causa de ello, sufrían persecución, no siempre una persecución física, pero sí que se encontraban con mucha opresión, una opresión cultural, con una gran incomprensión social y una constante invitación a acomodarse al ambiente que les rodeaba. Queridos, esta situación es muy parecida a la nuestra, a la que vivimos cada día de nuestros días. También nosotros vivimos en una cultura que está redefiniendo continuamente la verdad. Ya no hay verdad absoluta, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su moral, cada uno puede generar su propia identidad, hasta líquida, ya hay tantas identidades. Una sociedad en la que se exalta la autonomía personal sobre todas las cosas y que cada uno tiene el bien supremo y la verdad suprema.
donde cada uno decide lo que está bien y lo que está mal. Nadie le puede decir a nadie que esto es bueno o esto es mal. Quizá nosotros no todos los días de nuestra vida, en nuestros puestos de trabajo o con nuestros vecinos, experimentamos día a día una hostilidad abierta. Pero sí que todos nosotros notamos y sentimos una presión, digamos, silenciosa, de que lo mejor que podríamos hacer para seguir sobreviviendo en medio de este mundo es adaptarnos al medio, parecernos lo más posible a ellos, para de esta manera pasar un tanto inadvertidos y no tener problemas, no tener confrontaciones. La presión de no parecer distintos es real. La presión de rebajar nuestras convicciones morales para evitar tensiones es real. La presión de vivir el Evangelio de una manera privada e íntima, sin dar demasiadas evidencias visibles de que somos cristianos, es real. Y es precisamente ahí donde el llamado del apóstol Pedro, ese llamado a la santidad, resulta profundamente actual y relevante. Pero como digo, ese llamado, Pedro lo hace dentro de un contexto. Antes de hacernos ese claro llamado a la santidad, nos recuerda lo que somos en Cristo. Somos elegidos, hemos sido regenerados, somos herederos de una esperanza viva. Además de todo ello, en este mismo instante dice la palabra que somos guardados por Dios. Y es por ello que el apóstol Pedro nos dice a los creyentes del siglo XXI, mirad, la santidad no es la condición para pertenecer a Dios, sino es la consecuencia de pertenecerle. El Evangelio no enseña, cambia para que Dios te haga suyo y te acepte. El Evangelio lo que enseña es, Dios te ha hecho suyo, por eso debes cambiar, por eso debes vivir de una manera diferente. La palabra de Dios una y otra vez nos hace ver que primero hemos de acudir al fundamento, a recordar quiénes somos en Cristo, porque cuando olvidamos nuestra identidad, terminamos pareciéndonos al mundo, viviendo como el mundo. Pero cuando recordamos a quién pertenecemos, nuestra manera de vivir debe de cambiar. Por eso el llamado a la santidad de Pedro no es una invitación a aislarnos del mundo, ni a vivir bajo el temor de Dios, ni a construir una espiritualidad a la defensiva de este mundo. Es un llamado a vivir en medio de la sociedad con una identidad de lo que somos clara, con una esperanza firme y con una conducta que refleje el carácter de Dios. Y es precisamente por eso que el mensaje del apóstol Pedro sigue, como digo, siendo urgente y relevante en nuestros días. Hemos de recordar quiénes somos y vivir de acuerdo a lo que somos. Así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Os propongo que este pasaje nos llama a la santidad partiendo de nuestra identidad, tomando como referencia el carácter santo de Dios y exhortándonos a reflejar su santidad en toda nuestra manera de vivir. Tener una vida santa no es la condición para pertenecer a Dios, sino es la consecuencia de pertenecerle.
Pedro lo primero que hace en este pasaje, en el versículo 13, es preparar nuestra mente para la santidad. Por tanto, en base a todo lo que os he dicho, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia de Dios. Aquí empieza realmente la exhortación. Antes de hablar de conducta, Pedro habla de nuestra disposición interior. Ceñid vuestro entendimiento. La imagen es de alguien que recoge su ropa, se la ciñe, se la aprieta al cuerpo para poder moverse con libertad, correr o trabajar. La idea que transmite aquí Pedro es: preparad vuestra mente, ordenad vuestros pensamientos, no viváis espiritualmente distraídos. ¿Por qué? Porque la santidad empieza en la mente. Sed sobrios. Habla de lucidez espiritual, de vigilancia interior, de discernimiento, de dominio propio, de dominio espiritual. La palabra nos exhorta a tener una mente gobernada por la verdad de la palabra de Dios. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Aquí aparece algo totalmente decisivo. La santidad cristiana no nace del miedo a Dios, ni de una mera disciplina personal, sino nace de nuestra esperanza firme en la gracia de Dios. Una vez que el apóstol nos ha hecho ver que la santidad empieza en la mente y que nos ha exhortado a tener una mente gobernada por la verdad, es cuando nos lanza ese llamado radical a la santidad. Un llamado que, como digo, está basado en nuestra identidad, como aquel que os llamó. El apóstol Pedro no fundamenta su llamado desde una idea moral abstracta, sino desde una relación viva y personal con el mismo Dios. No dice simplemente Dios es santo, sino que dice como aquel que os llamó es santo. Este llamó no se refiere a una invitación general, sino a un llamado eficaz de Dios para la salvación. Es el mismo lenguaje que el apóstol Pedro va a usar más adelante, cuando en el capítulo 2 y versículo 9 nos va a decir que Él os llamó de la luz, de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Aquí vemos la iniciativa soberana de Dios. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios, Él nos buscó primero. Él nos llamó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, de un mundo que le pertenece a Satanás a una ciudadanía que está en los cielos. El llamado de Dios no solo cambia nuestro destino eterno, el cielo, sino que cambia nuestra realidad presente. El Evangelio no es solo un futuro mejor, un futuro en el cielo, que sí, sino el Evangelio es una nueva identidad ahora en Cristo y un nuevo estilo de vida a vivir ahora en el mundo. Si Dios nos llamó, entonces nuestra vida ya no nos pertenece. Fuimos llamados con un propósito. No fuimos llamados para simplemente ir al cielo, sino fuimos llamados para poder vivir hoy de una forma diferente y desde esa posición diferente anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Esto es predicar el Evangelio.
Por tanto, nos deberíamos preguntar, ¿estoy viviendo conforme al llamado que hizo Dios? ¿Soy consciente de a quién pertenezco yo? ¿Mi vida diaria responde al llamado de Dios? ¿Estoy viviendo como alguien que tiene su ciudadanía no aquí en el mundo, sino en el cielo? Mirad, el apóstol Pedro no solo nos hace un llamado radical a la santidad partiendo de nuestra identidad en Cristo, es que además fundamenta ese llamado. Sed santos porque yo soy santo. Pedro ahora dirige nuestra mirada al fundamento del llamado, al mismo carácter de Dios. Pedro quiere que nos centremos y que centremos toda nuestra atención en la persona y en el carácter de Dios. Dios es santo y la santidad de Dios se expresa mediante pureza absoluta, perfección moral, separación total del pecado y una gloria incomparable. En otras palabras, Dios no solo tiene santidad, todo Él y todo lo que es Él es santo. Dios es 3 veces santo. Todo lo que Él hace está marcado por lo que Él es santo, pureza absoluta y perfecta. Todo ello implica que nuestro estándar de vida cristiana no la podemos moldear en base a lo que esta cultura nuestra sociedad propone, ni lo que otros creyentes puedan pensar que es la santidad, ni nuestras propias opiniones, ni lo que el mundo hace, por supuesto. El estándar de santidad es Dios mismo. Ese es nuestro estándar. El problema, como digo, no está en que el estándar sea demasiado alto. Es que nosotros hemos rebajado la percepción que tenemos de Dios y de Cristo. La santidad invisible de Dios se hace visible en Jesús. Cristo es la revelación perfecta de ese sed santos porque yo soy santo. Jesús fue santo en su encarnación, sin pecado. Jesús fue santo en sus palabras, todas ellas verdad. Jesús fue santo en sus motivaciones, obediencia total al Padre. Jesús fue santo en todas y cada una de sus obras, perfectas y justas. Jesús fue santo en su entrega en la cruz. Como oveja sin mancha fue al matadero. Cristo no solo enseña santidad, Cristo encarna la santidad. Cristo no solo muestra la santidad, Cristo hace posible la santidad. Y ante toda esta realidad, la pregunta que creo que se hace pertinente es: ¿a quién me parezco yo más? ¿Al mundo o a Cristo? El apóstol Pedro en nuestro pasaje no solo nos hace un llamado radical a la santidad partiendo de nuestra nueva identidad en Cristo y fundamentado en ese carácter santo de Dios, sino que finalmente nos exhorta a reflejar su santidad en toda nuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro aterriza su llamado a la vida cotidiana. No solo a nuestro domingo, sino a nuestro lunes, a nuestro martes, a nuestro miércoles,
al resto de la semana. Después de fundamentar la santidad en la identidad y en el carácter de Dios, ahora la palabra nos muestra cuál es la consecuencia inevitable de todo ello. Una vida completamente transformada. La expresión «sed santos también vosotros» implica continuidad e implica dar una respuesta. Es decir, porque Dios es así, santo, vosotros debéis reflejarlo. Y Pedro añade un matiz que es clave: en toda vuestra manera de vivir. Esto es decisivo. El término apunta a la totalidad de nuestro vivir diario, no en una área aislada, no solo los domingos, no solo en público, sino también cuando no se nos ve, en lo íntimo, en lo privado. Esto es, en toda nuestra existencia. El término que Pedro usa en el original griego es anastrofía, literalmente en todas las esferas. Es un término que no se refiere simplemente a actos puntuales, ni a comportamientos religiosos aislados, sino habla de la conducta habitual en todas las esferas. Habla del modo de vivir que caracteriza a la persona. Por eso Pedro no está diciendo: tened algunos momentos puntuales de santidad a lo largo de la semana, sino algo más global y algo más completo. Que toda vuestra vida sea moldeada por vuestra nueva identidad en Cristo y por el carácter de Dios Santo. La santidad bíblica no se limita a ciertas horas, a ciertos lugares o a ciertas actividades religiosas. No es algo que se activa el domingo y se desactiva el lunes. No se reduce a cuando otros nos ven, sino que la santidad también alcanza cuando nadie nos ve, sabiendo que somos vistos por Dios. Porque Dios no solo mira nuestras acciones, mira también nuestras motivaciones, mira nuestro corazón. En otras palabras, Pedro está diciendo: el mensaje del Evangelio debe tocar y alcanzar la totalidad de nuestra existencia. La santidad debe alcanzar nuestra cotidianidad. A veces pensamos que la santidad, pensamos en ella en términos demasiado abstractos. Pero Pedro es que lo trae a lo concreto, al cada día. La pregunta no es solo ¿qué hago cuando estoy en la iglesia? La pregunta es ¿cómo vivo cuando vuelvo a casa? La santidad debe verse en cómo yo me relaciono con las personas, en cómo yo reacciono cuando me contradicen, cómo trato a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mis amigos, cómo respondo cuando estoy cansado, frustrado o bajo presión, cómo uso mi tiempo cuando nadie me observa. ¿Qué está alimentando mis pensamientos, mi mente? ¿Qué hago con mis ojos, con mi lengua, con mis deseos? Ahí es donde la santidad pasa de ser algo abstracto
para convertirse en algo real, cotidiano. Muchas veces es más fácil parecer espiritual en público que vivir santamente en lo secreto. Pero precisamente en lo cotidiano, en lo de cada día, es donde se revela verdaderamente quién y qué está gobernando nuestro corazón. La santidad tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Pedro no deja espacios neutrales. Todo es todo. Afecta a toda nuestra manera de vivir. Por tanto, afecta a mi mente. ¿Qué permito que forma y moldee mis pensamientos? ¿Qué leo? ¿Qué criterios gobiernan mis decisiones? ¿Qué verdad moldea mi visión de este mundo? Afecta también a mis afectos. ¿Qué amo? ¿Qué deseo? ¿Qué busco? ¿Qué necesito? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde encuentro satisfacción? Afecta también a mis palabras. ¿Cómo hablo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo uso mi lengua cuando estoy herido o molesto? Afecta a mis relaciones. ¿Cómo perdono? ¿Cómo amo? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo trato a los demás? Afecta a nuestro trabajo, a nuestras responsabilidades. ¿Cómo trabajo cuando nadie me ve y nadie me supervisa? ¿Cómo manejo la honestidad, la integridad, el esfuerzo, el compromiso? Y como no, afecta a mi vida privada. ¿Qué hago cuando estoy solo? ¿Qué permito entrar en mi mente? ¿Qué hábitos cultivo en lo secreto? Es en todas estas áreas donde se vive la santidad. Estoy convencido que todos y cada uno de los creyentes luchamos con una gran tentación en nuestras vidas. El de la vida compartimentada, por compartimentos. Esto es posible adorar al Señor el domingo y vivir el lunes como el resto del mundo. Hablar como un creyente santo en la iglesia y pensar como piensa el mundo el resto de la semana. Pedro rompe esa división. La santidad no es un momento, la santidad es un estilo de vida, es una manera de vivir. El apóstol Pedro, al hacernos este llamado a la santidad tan radical, no se olvida del contexto en que se encuentran los creyentes. Pedro es muy consciente de que todos los creyentes de todos los tiempos y de todas las generaciones nos encontramos en un medio y en un mundo que es hostil, en un mundo en que la santidad no es un valor apreciado, ni un valor al alza. Pedro es muy consciente que nosotros, cada uno de nosotros, en medio de este medio hostil, sufrimos y nos enfrentamos a situaciones complejas. Y él sabe que en medio de esa batalla espiritual que libramos todos los días, en muchas ocasiones, más de las que quisiéramos, caemos. El apóstol Pedro es muy consciente de esas nuestras luchas, de nuestras debilidades, de nuestras caídas. Y es por ello que dice lo que dice en los versículos 13 y 14. Ceñid vuestros lomos al entendimiento, sed sobrios,
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Lo cierto es que el verdadero creyente lidia, lucha todos los días con el pecado, pero ya no tiene que vivir condicionado por él. Hay una diferencia grande entre tropezar y caer y en establecerse en el pecado. Hay diferencia entre caer en el pecado y hacer del pecado una vida normalizada. La santidad no significa ausencia de combate ni ausencia de caídas. Significa que ahora, gracias a la nueva identidad con Cristo, tengo la capacidad para salir victorioso. Vivir en este mundo de una manera santa en toda nuestra manera de vivir es del todo imposible si solo se hace desde el ideal moral y desde nuestras propias fuerzas. Totalmente imposible. Pero aquí es donde está la esperanza. Cristo no solo nos enseña y nos manda a vivir en santidad, sino que Cristo hace posible la santidad. Gracias a el pago realizado en la cruz con su muerte, es que somos perdonados. Por su resurrección es que recibimos nueva vida y victoria. Y gracias a su Espíritu que está en nosotros, es que somos transformados día a día. La santidad cristiana no consiste en imitar externamente a Jesús y hacerlo con nuestras propias fuerzas. Consiste en que la vida de Cristo transforme lo que nosotros somos. Es por ello que hemos de preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida todavía no están rendidas al señorío de Cristo? ¿Dónde vivo como discípulo el domingo, pero no el lunes o el martes? ¿Dónde todavía separo lo que es espiritual de lo que es secular o cotidiano? Porque cuando Pedro dice en toda vuestra manera de vivir, está diciendo algo muy sencillo y muy profundo. Y es que Cristo no vino a transformar solo una parte de nuestra vida, vino a transformar toda nuestra vida. La santidad no se limita a no hacer ciertas cosas, sino a vivir toda la vida bajo el señorío de Cristo. Nuestro pasaje termina con el versículo 16, con una cita de Levítico 11:44. Sed santos, porque yo soy santo. Lo cual demuestra el fundamento eterno de este llamado, porque escrito está. Este fundamento demuestra la continuidad entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, no ha cambiado. El Dios que redimió a Israel y el Dios que nos salva a todos en Cristo sigue deseando que su pueblo sea un pueblo santo. Cristo no abolió la santidad de Dios, Cristo afirmó la santidad de Dios y la cumplió en su vida. La cruz muestra cuánto Dios ama al pecador, pero también demuestra cuánto aborrece el pecado. Por tanto, no adaptemos la Biblia y el contenido de la palabra de Dios al tiempo presente. No hagamos tal cosa. Debemos adaptar nuestras vidas a la verdad que revela la palabra de Dios. Muchos piensan que la santidad es aburrida, que la libertad roba o que la santidad roba nuestra libertad. Pero la Biblia enseña todo lo contrario.
Es el pecado el que esclaviza y es la santidad la que libera. El pecado promete placer, pero te deja en el peor de los vacíos. La santidad produce gozo, un gozo auténtico. El pecado deforma la imagen de Dios en nosotros. La santidad nos conforma a Cristo. Queridos, el pasaje de esta mañana nos recuerda algo profundamente liberador y al mismo tiempo desafiante. El mundo nos empuja constantemente a que nos definamos por lo que hacemos, lo que logramos. Pero la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez quién es el que nos llamó, y Él define quiénes somos y por tanto define cómo vivimos. Por eso la santidad, queridos, no debe ser una carga para el creyente, sino la expresión natural de la vida en Cristo. Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados, sino para formar a una iglesia, a un pueblo santo, que refleje su carácter en medio de este mundo que no le conoce. Y ahí está la pregunta. ¿Estoy intentando ser mejor o estoy viviendo como alguien que pertenece a Dios y vivo en consecuencia a ello? Hoy el Señor nos invita a volver a recordar cuál es nuestra verdadera identidad, a recordar quién nos llamó, a quién pertenecemos, a contemplar quién es nuestro Dios y por tanto rendir todas nuestras vidas a su señorío. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir de acuerdo con lo que ya somos, un pueblo llamado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Que Él bendiga su palabra.